profe. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a ver las medidas de tendencia central. Bueno, las medidas de tendencia central siempre se han utilizado para definir números exactos. Cuando nosotros tenemos una cantidad muy grande de variables que nosotros deseamos analizar, se utilizan las medidas de tendencia central para darse una idea de cómo van las tendencias, es decir, de qué es el objeto que más compra una persona, el artículo que más viste una persona, cuál es el documento más leído, etcétera. Entonces, las medidas de tendencia central siempre las vamos a ocupar en aquellas ocasiones en las que tenemos listados extensos y múltiples variables en las cuales no es posible contar uno por uno cada uno de los valores. Y entonces, por medio de esas medidas de tendencia central nos podemos dar un panorama general de cómo es que están las puntuaciones. Las medidas de tendencia central tienen como el objetivo resumir los datos de un valor típico. Lo que les decía, para no presentar todo el conjunto de valores, pues simplemente se sintetiza en tres diferentes valores, que es la moda, la media aritmética, también conocida como promedio, y la mediana. A continuación vamos a ver cada uno de ellos, pero no sin antes recordarles la definición de parámetro y estadísticos. Los parámetros es una medición numérica que describe una característica de una población en específico. Y el estadístico es un número que es calculado a partir de una muestra que nosotros delimitamos. ¿Cómo es esto, doctor? Ahorita les explico. Por ejemplo, el año pasado fueron 5,385 los aspirantes a ingresar a la UAP. De esos, se sabía que el 63% prefería una carrera del área de la salud. Esta es una cifra de parámetros porque nos estamos basando en el total de los aspirantes. Entonces, del total, 63% aspiraba a una carrera del área de la salud. Luego, si nosotros agarramos a esa pequeña porción que son los aspirantes al área de la salud, obtenemos que el 90% quiere medicina de todas esas personas que van al área de la salud. Entonces, cuando hablamos de un estadístico, es porque nos estamos basando en una muestra y no en el general de la población, que serían las 3,000 y fracción. Entonces, aquí están las diferencias entre el estadístico y el parámetro. Luego, ya que sabemos eso, ahora sí vamos a pasar con la moda. La moda es, o su nombre lo describe exactamente al fenómeno que más se repite. Siempre que sale alguna oferta en algún almacén, siempre dicen, es que esa prenda está de moda, o es la moda de primavera, la moda de verano. ¿Por qué? Porque son los artículos más novedosos y que se van a estar exhibiendo por todos lados. Entonces, la moda es el valor o el número que más se repite en una sucesión de números. ¿Cómo la vamos a hallar? Primero que nada, tenemos que poner todos los valores en orden creciente, es decir, del número más pequeño al número más grande. Ya que los tenemos ordenados, pues entonces vamos a contar la cantidad de veces que ocurre un suceso. Es decir, vamos a contar el número de veces que vemos un número 3, un número 4, un número 8. Ya que contamos la cantidad de veces, vemos qué número es el que se repite más veces. Y el número que se repite más veces es la moda. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Ahora, de la moda, obviamente va a tener ventajas y desventajas. La ventaja de utilizar la moda es que cuando nosotros tenemos agrupaciones que dicen tener diferentes valores y son muchos los valores que tenemos, pues es más fácil agruparlo por la cantidad de números iguales o repetidos y de esa manera vemos cuál es la moda. Entonces es una de las ventajas, que es muy útil cuando existen agrupaciones.
Sin embargo, solamente mide lo que puede ser usado para fines cuantitativos. Es decir, no nos da las características de cada uno de los productos, sino simplemente contamos. Esas son las ventajas. Ahora, como desventajas, pueden no existir en algunos datos. En algunos datos que son infinitos, evidentemente, no nos vamos a poner a sacar modas. Otra de las cosas es que quizás la moda de un número de variables puede estar muy lejos de la mitad de los datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos 100 diferentes números del 1 al 9 y resulta que tenemos 30 veces el número 1, pues probablemente el número 1 sea nuestra moda porque es el número que más se repite. Sin embargo, pues está muy lejos de los 10 puntos que valía el 100% de la puntuación. A eso se refiere a que puede estar lejos de la mitad de los datos. Y cuando los listados son muy extensos, pues es difícil encontrarla, evidentemente. ¿Vale? Entonces esto es lo que tiene que ver con la moda. La media, que también se le conoce como media aritmética o también se le conoce como promedio, es la más común de todas las medidas de tendencia central. Como les había dicho, también se le conoce como promedio y es una medida que se va a encontrar exactamente a la mitad de los datos. ¿Cómo la vamos a calcular? Vamos a sumar todos los valores y lo vamos a dividir entre el número de valores. Si nuestros números son, al final de contarlos, es un número par, el número que cae exactamente en el, perdón, si es un número impar, el número que cae exactamente en el centro es la media aritmética o promedio. Pero si es un número par, pues entonces vamos a ver que vamos a agarrar el que esté, los dos números que estén en la posición del centro. Los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2 y eso nos va a dar la media aritmética. ¿Sale? Sí, Ahora, de la media también tenemos nosotros ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que la media aritmética o el famoso promedio es fácil de calcular. ¿Cómo van a calcular el promedio? Pues fácil. Suman todo y lo dividen entre el número de variables, ya sea que hayan sido 5, 10, 20, etcétera. Y la media es más estable con un número grande. Es decir, si nosotros seguimos poniendo más números y más números, es un poco difícil que nos equivoquemos porque nada más tenemos que contar la mitad y ahí partimos. A diferencia de la moda, que quizás a lo mejor se puede repetir más al principio y por eso es que casi siempre nos tenemos que fijar qué valores qué más se repite en una moda. Desventaja. Desventaja de la media o del famoso promedio es que es muy sensible a valores extremos. Por ejemplo, si son 5 números y 4 números son un 10 y un número es un 1, ese 1 se va a promediar con los 4 10, de tal suerte que va a bajar los demás valores. Finalmente vamos a pasar ahora con la mediana. La mediana va a ser el valor que se va a encontrar exactamente a la mitad de una lista de valores ordenados, es decir, percentil 50. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Sencillo, vamos a ordenar todos los valores igual como les había mencionado al principio, de forma creciente. Luego vamos a encontrar el valor que se encuentra exactamente a la mitad. Si el número que se encuentra exactamente a la mitad son dos números, es decir, es un número par, nosotros en ese caso, pues entonces vamos a sumar los dos números y lo vamos a dividir entre ellos. Si es un número impar, el número que cae exactamente, ese es el número de la mediana. ¿Cuáles son las ventajas de la mediana? Que no es sensible a los valores extremos, muy diferente a los dos anteriores, y que es muy fácil de interpretar. Las desventajas es que se deben ordenar los datos. Acuérdense, siempre que vayan a hacer un cálculo de cualquier tipo, siempre tengan ustedes a la manita pues sus aparatos de contabilidad, por ejemplo, las calculadoras, porque si no llegan a hacer esto, pues si hay algún valor extremo que se salga del conjunto, les va a alterar mucho su numeración. Pero esas son las ventajas. En general es fácil de interpretar y de utilizar. Desventajas, que se tienen que ordenar todos los para el cálculo,
y que los valores al extremo pueden ser importantes porque a final de cuentas afectan todo lo que es la suma de tus variables. ¿Preguntas hasta aquí?